Una de mis oraciones frecuentes antes de dormir, especialmente cuando tengo un día cansado o cuando por diferentes cosas no pude hacer nada de lo que quiero hacer, como escritos, meditaciones, estudios o cosas así. Una de las oraciones que viene a mi mente en la noche es, Señor, ayúdame a mañana tener un día bendecido y productivo. Y eso me pasa muy seguido. Pero seguramente todos nos hemos sentido en algún momento con este tipo de abrumados y cansados, con problemas, con falta de tiempo, etcétera, etcétera. Y yo enfrento esa situación casi, por no decir casi cada tercer día, en donde pues mis propios problemas, mis actividades, mi falta de tiempo me hace tener un final del día medio frustrante. Y le pido entonces al Señor, Señor, ayúdame a mañana a tener un día bendecido y productivo. Y lo importante para nosotros como cristianos es que además de eso, además de tener días normales de cansancio, de fatiga, que son normales para todos nosotros como personas, también hay temporadas, hay días, hay momentos en los que también tenemos un tipo de fatiga o abatimiento espiritual. No sé si ustedes han experimentado eso, ese tipo de fatiga, de cansancio, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. El Evangelio de hoy en San Juan 21:1-14, que acabamos de leer, nos lleva a uno de los últimos días en los que los discípulos vieron al Señor. Uno de los últimos momentos en los que el Señor estuvo con ellos, los estuvo acompañando. Y ya vemos cómo se acerca el final del ministerio del Señor aquí en la tierra. Y curiosamente en esa noche de la que nos habla el versículo, los discípulos tuvieron una jornada pues bastante cansada, bastante fatigante, y el Evangelio dice claramente que fue infructífera. Esa noche no fue agradable, no fue de descanso para los discípulos. Los pescadores normalmente en aquel tiempo pescaban de noche porque era más fácil que los peces no vieran las redes y entonces los pudieran atrapar. Pero curiosamente en aquella noche, como quizás tuvieron muchas otras, no alcanzaron a pescar nada. Y no nada más hablando en el sentido productivo de su pesca. Esa semana y ese tiempo previo a que se encontraran con Jesús en el mar, había sido, como les diré, una montaña rusa de emociones. Había sido una temporada difícil en el que tanto las persecuciones como el trauma de ver a Jesús en la cruz, como la sorpresa, aunque fuera gozosa, de la resurrección, había tenido a los discípulos en un tiempo de crisis verdaderamente. Los apóstoles habían vivido una situación pues difícil en el último tiempo, pero lo importante es que en estos últimos versículos de San Juan, que nos narran este último tiempo, el Señor Jesús dedica el tiempo necesario para poco a poco restaurar el ánimo de sus discípulos. El Señor utiliza este último tiempo, estos días previos a su ascensión, para animar a los suyos, para consolarlos y para fortalecerlos. Y eso es de lo que trata en este versículo en particular. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual en particular, hallamos problemas que nos roban las ganas de continuar. Créanme, eso ha sido una experiencia propia. Tantos tenemos un proyecto en mente y queremos que ese proyecto se lleve a cabo, pero los problemas que enfrentamos, los estorbos que nos llegan, nos hacen pensar, pues mejor allí lo dejo y tomo un camino diferente. Pues mejor entonces le sigo o ya dejo eso de lado y continúo con algo mejor.
Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a través de la doctrina de la vocación que todo lo que el Señor pone en nuestra mano a hacer, todo lo que el Señor trae a nuestra posibilidad para completar, tiene un propósito, tiene la intención de bendecirnos a nosotros y de bendecir a los demás. Dice el apóstol San Pablo, todo lo que te viene a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Y entonces el Señor busca que todo lo que nos venga a nosotros en nuestra posibilidad tenga bendición para nosotros y para los demás. Pero pues sí, ciertamente nuestra debilidad humana, nuestra condición caída hace que cualquier proyecto que tengamos, por más noble que sea, por más bonito que sea el proyecto, traiga consigo mismo una dificultad, un cansancio resultante. Cuando estudiamos Génesis vemos que el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. El problema del trabajo, como naturaleza caída, es el cansancio. Pero bueno, el Señor lo que hace, así como lo hizo en esta ocasión que nos narra el Evangelio, el Señor usa su palabra. Basta una palabra del Señor, basta un dicho del Señor, para que nosotros podamos completar nuestros planes, que son de acuerdo a su voluntad, y para que se cumpla su plan en nosotros en ese momento que es nuestro crecimiento espiritual. Fíjense, curiosamente, 3 años antes, alrededor de 3 años antes, en San Lucas 5:5, nos encontramos a los mismos discípulos en una situación similar. En San Lucas 5:5 vemos la historia de cómo cuando Jesús lo estaban empujando a la orilla por la cantidad de gente que se amotinaba enfrente de él. ¿Recuerdan que él les habla a unos pescadores y les dice que se metan un poquito en el mar? Y la misma historia que estamos leyendo ahorita, se habían pasado otra mala racha, toda la noche tratando de pescar. Y Jesús les dice, como les dice en esta ocasión, echen las redes al agua. ¿Y qué le dice el discípulo? Pues es lo que estamos haciendo toda la noche. Dice, es obviamente que ya lo hemos hecho, pero le dice, pero en tu nombre echamos las redes. Y así como en San Lucas 5:5 y ahora en San Juan 21, vemos cómo basta una palabra de Jesús para que los discípulos hallaran bendición en abundancia. Pero ¿saben qué es lo particular de ese pasaje en San Lucas 5:5? Que más que solo encontrar provisión en abundancia con los peces, con la pesca milagrosa y todo eso, los discípulos, a partir de esa palabra que dio Jesús, comenzaron su caminar con el Señor. En la vida de todos los que siguieron a Jesús en su ministerio, una fue la palabra que bastó para que dejaran todo y le siguieran. Y lo bonito es que ahora, casi al final de su estadía del Señor con los discípulos, el Señor los anima y les bendice de la misma manera como cuando los conoció. Y con una palabra los restaura. Y entonces nosotros en particular, hermanos, ¿dónde encontramos ánimo y dirección para nuestra vida? ¿Dónde la hallamos? ¿De dónde sacamos fuerzas? ¿De dónde sacamos la fortaleza para lidiar con los problemas que nos enfrentamos? El gozo cristiano, hermanos, la verdad cristiana es saber que el Señor viene a nosotros con la misma humildad con la que se apareció a los discípulos en aquella vez y nos guía mediante el poder de su palabra. Y el mismo mensaje, hermanos, que un día puso fin a la noche de nuestras vidas, a la noche infructífera, a la noche de muerte, a la noche de esclavitud, la misma palabra que puso fin a esa noche,
es la que hoy en nuestra vida diaria puede poner fin a la oscuridad de cansancio, de frustración, que puede disipar las tinieblas de fatiga y de desánimo. Fíjense cómo el Señor les habla a los discípulos al final de la noche. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor puede hacer esto? ¿Por qué el Señor lo consigue? Bueno, porque cuando el Señor bendice, Él bendice con abundancia. Y el Señor no nada más nos da poco, sino que nos da más allá de lo que podemos esperar. Y lo más curioso cuando estudiamos los detalles del Evangelio, en específico de este pasaje, fíjense cómo aparte de que el Señor bendijo su pesca, aparte de que una palabra del Señor puso fin a esa noche de frustración, el Señor los está esperando a la orilla del mar con el refrigerio que los discípulos necesitaban. Imagínense el cansancio, imagínense la fatiga física de haber estado toda la noche sin comer, la frustración de no encontrar nada, y el Señor no nada más les bendice, sino que ya los está esperando con el refrigerio, con el desayuno que ellos necesitan. ¿Se dan cuenta que en esa mañana, ese día temprano en la mañana, los discípulos desayunaron con Jesús? Y no estamos hablando con cualquier cocinero, estamos hablando con el resucitado y majestuoso Rey. Yo tuve la bendición de estar en la capilla que recuerda donde Jesús comió con ellos. Y es muy bonito porque es una piedra normal, como cualquier costa, y ahí se ve un lugar en donde se pudo haber recargado el Señor para ver hacia el mar. Y se ve todo el mar bonito, ¿sí? Y después de una noche tan fea en el mar de Galilea que tuvieron allí los discípulos, terminan desayunando con el Señor al amanecer con la luz saliendo en el horizonte. Qué bonito fin de esa noche tuvieron los discípulos. No nada más el Señor bendijo su trabajo, sino que además les dio el reposo y el descanso que necesitaban. Y hermanos, eso es lo que sucede en nuestra vida, eso es lo que el Señor nos concede y lo que Él hace por nosotros. Cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos unos planes que parece que hay muchas cosas que nos previenen de hacerlos, no nada más el Señor con una palabra hace que sucedan, no nada más el Señor permite que lleguemos exitosamente a cumplirlos, sino que también Él nos da el descanso que necesitamos para disfrutar el fruto de ese trabajo. ¿Y de qué manera? Con la misma palabra con la que hoy en día nos permite disfrutar de los frutos de haber creído por primera vez. Y hermanos, en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar noches de cansancio y poco fruto, como yo le digo cada tercer día. Pero lo bonito y lo que me hace dormir en paz es que sabemos que de todas ellas el Señor nos ayudará a sacar una bendición inesperada. Fíjense qué impacto tuvo en San Juan, que hasta se acordó del número de cuántos peces fueron. Y el Señor nos ayudará a todos los días a sacar una bendición inesperada. Pero más que de todo esto, les digo, el Señor bendice en abundancia. Más de todo esto, hay que alegrarnos en nuestro corazón sabiendo que aunque nuestra vida cristiana pueda volverse cansada, pueda volverse fatigosa, pueda volverse una noche pues, a veces de estrés, sabemos que el Señor nos ha prometido que al filo de la aurora de un nuevo día, como Él lo ha dicho, el día del Señor que profetiza el Antiguo Testamento, vamos a recibir
un refrigerio celestial en la resurrección. Y en ese día nuestro Señor va a traer descanso, va a traer consuelo para nuestro cansancio. Y el Apocalipsis y San Juan mismo nos prometieron allí que un día vamos a poder estar sentados a la mesa con el Señor en el banquete de la eternidad. El Señor suple nuestras necesidades ahora, pero también nos dará el refrigerio y el descanso cuando nos invite a desayunar con Él en la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has dado el refrigerio que necesitamos, Señor. Gracias porque nos ayudaste en el estudio de tu palabra temprano, Señor, a recibir la fortaleza y la bendición que tú tenías planeada para nosotros. Y gracias, Padre, porque a través de tu mensaje y de tu evangelio, Señor, tú nos das el refrigerio para nuestras almas en hambruna, Señor. Pido, Padre, que en nuestra vida cristiana, cuando enfrentemos noches de estrés, cuando enfrentemos temporadas de poco fruto, Señor, tú, Señor, nos ayudes a ser de bendición, Señor, a traer bendición, a completar estos proyectos que tú puedes ayudarnos con una sola palabra, Señor. Y que cuando estemos trabajando en ellos, Señor, cuando estemos esforzándonos en ellos, podamos estar seguros, Señor, podamos confiar en que tú también nos estás esperando a la orilla del mar, Señor, con el refrigerio que nosotros necesitamos por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a aprender a esperar, a aprender a descansar en ti, Señor. Y invítanos a la mesa, Señor, para que podamos participar contigo de tu compañía. Sé con nosotros, Señor, en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.